tema de la comida. Pero entendamos que aparte de eso, el reino vegetal, el reino animal, el reino mineral y el reino humano están sujetos a la ley de ciclos, a la ley de periodicidad. Esas leyes hacen que en un momento determinado se tengan que quitar la piel, la camisa, como la serpiente, y tener otra piel. Por tanto, no nos preocupemos de lo que le pasa a la naturaleza. Sí que es verdad que el ser humano está interviniendo de una manera considerable, pero es que el ser humano está siendo consciente de que es Dios. Y los dioses empiezan sus primeros pasos equivocándose, de forma imperfecta. Si el planeta hipotéticamente se fuera al garete, se destruyera, ¿qué se destruiría en realidad? La materia, nada más. La vida, jamás. La cualidad, jamás. Solamente la apariencia. Hola. Quería preguntarte, cuando has hablado de la serena expectación como puerta que nos comunica con la mónada, ¿esta serena expectación sería ese espacio vacío que a veces Bertrand Russell habla referente entre dos cuerpos, en la cual el éter y la fuerza de la mónada se manifiesta? A ver, pero cuidado, la serena expectación no es lo que creemos, estar en silencio, eso no es serena expectación. La expectación no es vivir el plexo solar, es estar aquí arriba, que es lo más denso a lo que puede llegar la clave espiritual, la mónada, aquí arriba. Por eso es tan difícil de que el mensaje cale de verdad. Sí que llama la atención, atraer. Aquella frase suya de que la verdad debe atraer de sin convencer y que convenza sin atar o algo parecido, iba en esa línea, porque no se puede imponer como dogma de fe, porque la capacidad de respuesta del cuaternario y de la personalidad no le llegaría nunca a asumir, y porque no podemos crear un nuevo dogma de fe. Otra religión no, por favor, ya tenemos bastantes. Han fracasado todas. Cuando has hablado de transmutación, ¿se puede transmutar más de una vez? ¿Cómo te das cuenta de que transmutas? Transmutación. Sí. ¿Cómo te das cuenta si solo ocurre una vez, si puedes darte cuenta que van ocurriendo varias? ¿Y cómo sabes que has llegado a la transmutación, ¿no? ¿Cómo te das cuenta? De que hemos transmutado nada. Cuando una persona es consciente de que ha transmutado, se está engañando. Si estuviéramos realmente en ese punto intermedio, nos iba a resbalar bastante la transmutación y todo lo demás. Ese punto de equilibrio sí que lleva aparejado esos efectos que los demás pueden reconocer, pero el propio interesado no tiene derecho a reconocerlo. Y es mejor que no lo reconozca, por el momento que lo reconozca, cae. Habéis ido al circo, ¿verdad? Todos. A ver que el funambulista va por una línea, una cuerda y con una red abajo que le protege. Antiguamente no había red. El peligro que tenemos es que nos gusta trabajar con seguridades. Trabajemos sin esa red. Crucemos a la otra orilla y a ver qué pasa. No va a pasar nada. A mí en un principio, cuando has hablado me ha llamado la atención cuando has hablado del anhelo como una especie de picaporte de la mónada. Y me ha llamado la atención porque, claro, yo al menos el anhelo lo entiendo como... Deseo de un plan humano. Es una palabra cargada de deseo. Y entonces esto lo quería conectar con las preguntas que se han hecho sobre la serena expectación y muchas veces la atención, porque creo que no llegamos a entender de qué forma la serena expectación o la atención pueden favorecer este trabajo de picaporte. Entonces, entonces me gustaría aclarar de qué forma se produce realmente la serena expectación o la atención. La serena expectación o la atención no consiste, como muchas veces creemos, incluso aquí se ha dicho, en silenciar la mente, ¿no? Tú lo acabas de decir, no es una cuestión de silenciar. De hecho, ni incluso la mente es el verdadero obstáculo de la serena expectación, porque la mente realmente, simple y llanamente, es un esbirro de las emociones. Trabaja nada más que para las emociones. De hecho, las primeras frustraciones que se producen en nuestra vida se producen como producto del intercambio emocional que sucede con nuestros padres y con nuestro entorno. Y
Y muy posteriormente, pues bueno, la mente, cuando ya crecemos, ya trabaja al servicio de las emociones para justificar y provocar aquello que, procurarnos aquello que nos favorece y evitarnos aquello que rechazamos. Entonces, en definitiva, la serena expectación y la atención consiste en conseguir que ningún aspecto de nuestra personalidad, y cuando digo ningún aspecto no me refiero ni a la mente ni a las emociones, sino también a nuestro cuerpo físico y a nuestro cuerpo energético, no obstaculice el camino, la conexión con lo superior. Ese es el camino. Entonces, por eso me llamaba la atención, valga la redundancia, de la palabra anhelo, pero es una diferencia terminológica. Entonces me he acordado, de la palabra oración, del significado que la oración ha tenido en la era anterior, y la oración es otra de las cosas que han sido malentendidas. La oración ha sido el reclamo a Dios, pero ¿el reclamo de qué? De nuestra personalidad. La oración, o el anhelo, como lo entiendo, como te referías ahora, como una especie de picaporte, es una especie de pedir a Dios, a Dios nada más que le podemos pedir, a Dios. Entonces, en ese sentido, entiendo el anhelo, aunque debo de reconocer que me cuesta un poco entender o vislumbrar el anhelo incluso espiritual, ¿no? ¿Cómo puede existir ese anhelo espiritual más allá de una predisposición a todo aquello que pueda acontecer? Y ya por último, esto relacionado con los avatares, creo que el próximo avatar que venga, no creo que venga como ha venido en las eras anteriores, sino que posiblemente esté muy relacionado con el Apocalipsis, ¿no? En el cual hay unos... Bueno, pues creo que estará más vinculado con nuestra capacidad de apertura y en esa capacidad de apertura es donde podamos realmente percibir el próximo avatar. Pienso que empezamos por un anhelo, por querer saber más, desde el principio, ¿no? Un querer despertar, que no te convence ya todo lo normal y todo lo corriente, y tienes ese anhelo espiritual, o ese anhelo de conocimiento, de saber más. Poco a poco, a medida en que vas ampliando, oyes hablar a maestros o iniciados o a discípulos de la atención, de la importancia de la atención, de la yoga, de vivir desde el corazón, y en la medida que puedes, hasta donde puedes, hasta donde sabes, empiezas a intentar practicar esa atención. Entiendo que la serena expectación sería la atención continuada, que no nos queda nada, por lo menos a mí, sería la atención continuada. Entonces se convertiría en serena expectación. Y dentro de esa serena expectación vendría la manifestación de la voluntad, de la mónada. O sea, no necesitarías poner tu voluntad ahí en hacer cosas, sino que tú eres un vehículo de la expresión del Padre, de la voluntad, del Espíritu, de la mónada. Entonces te conviertes, o eres ya, no eras consciente, pero eres ya consciente de esa mónada y de ese espíritu. Y ya se expresaría la voluntad de Dios a través de ti mediante el servicio continuado. Digo que no queda nada, por lo menos a mí, pero es un vislumbre un poco de cómo yo veo que podría ir ese proceso de conectar con la voluntad, con el Padre, con la mónada. Bueno, cuando ha empezado a hablar Jesús, indiscutiblemente emplea unos términos elevadísimos. No tenía más remedio porque de lo que está hablando es elevadísimo. Entonces, en cierto modo, y como ser humano, casi tiene complejo. Entonces, la primera pregunta que me he hecho, ¿se llega a tan elevados conocimientos estudiando? ¿O es cuando llega ese momento en que a partir de que trabajas directamente con el corazón, te llega esa luz directa? Hemos hecho los méritos necesarios y a lo mejor ni el que habla siquiera sabe que ya está hablando con esa luz directa. Eso por una parte. Por otra,
Se ha hablado también, hemos vuelto a mencionar los poderes. Carmen ha dicho que a ella le encantaría poder ejercitarlos, más o menos, ¿no? Que no quiere ser ni... No, no era eso. No, bueno, pues lo he entendido así y lo voy a utilizar. Entonces, efectivamente, creo que los poderes están ahí. Que cuando ejercitamos o intentamos ejercitar los poderes, estamos creando formas mentales. Me han preocupado muchísimo la creación de formas mentales para hacerlas bien y no crear esas otras formas mentales que nos pueden pesar, sino que la forma mental que se cree sea para el bien común, que quiere decir que estamos pensando en unidad. Y la unidad es espíritu, realmente, ¿no? Entonces, lo dejo ahí para que luego después, si quieres... Bueno, yo dejaría un asunto para el final para Jesús, si lo quiere aclarar. Entonces, la escuela arcana y algún término, quizás en ese sentido, podrá aclarar al final. Cuando se habla de Dios, se hace alusión al logo solar, a veces al logo planetario, y ahí esta cuestión para aclarar al final. Sin embargo, quizás en el sentido de la mónada, que es el tema que nos llevaba, la mónada se relaciona, bajo el punto de vista más bien con aspecto voluntad, aspecto propósito, tanto de la humanidad como de la mónada individual de cada individuo, ¿no? de cada encarnación. Entonces, por un lado tenemos en Budi el cuarto subplano de Budi, mediante el punto en que la jerarquía recibe la influencia del logo solar, por un lado, energía primer rayo de segundo y de primero, ¿no? Solidad de segundo, y en Atma, que sería la personalidad de la mónada, por Atma, recibes en Shambhala, de alguna manera, esa influencia, esa fuerza que nos dieron a finales del siglo XIX, que te dije en la Agni Yoga, eso llega vía Shambhala, pasando por la Osa Mayor, vino de la Osa Mayor. Es decir, que son dos puntos distintos, ¿no? Por un lado, la jerarquía responde en Budi al logo solar por el cuarto subplano, y por otro lado, sirve de alguna forma al logos planetario o en Shambhala a otro tipo de fuerza, ¿no? Y de alguna forma, pues nosotros como humanos, como encarnaciones, por un lado nos acercamos a Budi, vía Agni Yoga. Vicente Beltrán sí que habló de Budi, ciertamente se centraba en Budi cuando hablaba de Agni Yoga, pero también nos habló de Shambhala, a recibir otro tipo de energía, ¿no? Un poquito diferenciar estas dos energías o estos dos focos de interés para la humanidad, pues que conforme te acercas a esos planos superiores. Para cerrar un poco, creo que ha estado bien que hablar de la mónada, un poco como buen aspecto acuariano, sagitariano, digamos, la flecha que te darla un poco más lejos siempre. Entonces, aunque realmente sea para acercarte al alma, si quieres decirlo así, lanza la flecha hacia la mónada, entonces un poco te llevará en esa dirección, ¿no? Me pareció muy bien. Estamos situados, me recuerda la etapa en la que somos escolares. Estamos en un aula de escolares. Entonces, en un aula percibimos el alumno que tiene un intelecto, una potencia y tremenda, que se sabe los puntos, las comas, las faltas, esto que lo otro. Y lógicamente a los que a lo mejor no somos tan buenos estudiantes nos dejan apabullados, pero que también nos podemos demostrar a nosotros mismos que tenemos que esforzarnos un poco más para por lo menos llegar a final de curso. Entonces esto me recuerda a los principios, cuando entras en el aula y imitas muchísimo al profesor, hasta que llega el punto en que uno hace suyo esas palabras del profesor. En este sentido, muchos, yo la primera, hemos pasado y hemos dicho, es que fulanito dice, es que tal otro dice, y siempre nos hemos basado en ese apoyo del que el otro dice. Entonces quizás el siguiente paso sería, yo, que soy un holgazán, que no doy el paso adelante para experimentar lo que el otro dice, pues digamos que es un reto para mí, para enfrentarme a ese complejo ante otros que han experimentado ya ese estudio y poderme demostrar a mí mismo, en mi propio entender, que eso existe y no basarme en lo que dice el otro, que es lo que en un principio se dijo. Pues lógicamente,
Para mi sentir, Jesús me ha trasladado así en un viaje muy rápido a unas dimensiones que mi mente todavía no llega ahí, pero que sí que me ha hecho entender cosas que sí quiero saber, quiero experimentar. Por lo tanto, me ha motivado a que me esfuerce un poco más, cada día un poco más, y demostrarme a mí mismo que sí puedo llegar a comprender todo eso. Porque, lógicamente, a través de esforzarse, como bien se ha dicho aquí, nos encontramos a nosotros mismos en la inmersión de esa misma experiencia y no tener, digamos, ni el que las otras personas te puedan deslumbrar con ese intelecto, sino que es mi holgazanería la que no me permite llegar a la comprensión que otros han llegado. Lógicamente, cada uno tenemos unas limitaciones en nuestro físico y en muchas cosas, pero sí que deberíamos de comprender que el hecho de asumir que sí que podemos llegar a comprender todo eso, lo que falta es el esfuerzo por querer conseguirlo. Y esa es la aspiración fundamental por la que creo que debemos de estar en la brecha, más que otra cosa. Y lógicamente cada cual podemos manifestar una verdad o una mentira en relación a lo que nos vivamos la vida, en esa verdad o en esa mentira. De nosotros mismos, de nadie más, de nosotros mismos. ¿De qué? De vivir realmente aquello que tratamos de aprender. No por teoría, sino por la práctica. Lo mismo que el amor, lo mismo que la serena expectación, lo mismo que todo. Porque una cosa es decir dos palabras guapas y otra cosa es vivir la realidad en la vida cotidiana, el día a día, en mi vida. Cómo me la vivo yo, cómo la experimento, cómo la desarrollo, pero no en forma teórica, sino en la realidad, desde el corazón, porque entonces lo estamos engañando a nosotros mismos. Y lógicamente, el querer aprender todos esos libros, que son maravillosos, como bien se ha dicho, todo es un principio, pero ese principio, ¿cómo lo he llevado? ¿Cómo llevo mi vida en particular? ¿Soy una persona? ¿Cómo soy como persona? Y a partir de ahí desarrollar todo eso como persona. Y poco a poco, como bien se ha dicho, sale la luz al entendimiento de que tengo que dar otro salto un poco más allá. ¿Cómo soy como alma? ¿Cómo me manifiesto como alma, como ser? Y a partir de ahí ya no me interesa las palabras que pueda decir el otro, que me dé un poco de envidia porque como las he dicho de bonitas, sino llegar yo a comprender todo eso, que yo puedo llegar a ser eso, porque sé que lo soy en esencia. Lo que me falta es más dedicación para yo emprender ese camino y cerciorarme de que yo soy eso, porque se nos marcó muchísimo con ese yo no soy digno, Señor, yo no soy digno. Eso nos marcó muchísimo. Lo mismo que cuando somos pequeños eres un inútil, no sirves para nada. Eso nos marcó. Hasta que nos desligamos de todo eso, es un largo trecho. Y vencer ese miedo a decir yo sí que soy, yo sí que puedo, yo sé que soy. Y a partir de ahí nos encontramos a nosotros mismos. Y diga quien lo diga, quien te lo diga y de la forma en que te lo diga. Porque esos complejos han estado ahí, hasta que los hemos superado, porque han sido esos miedos. El encontrarse uno a sí mismo, para mí, es la esencia. Gracias. Jesús, que no tenemos que hablar del alma y que el alma va a desaparecer. Hoy estoy a punto de irme a mi casa. Claro, claro. Estaba pensando yo, a ver, ¿qué haces tú aquí? ¿Qué hago yo aquí? Pero bueno, voy a quedar y no voy a hacerte caso. Así que perdóname. Rafa y tú os habéis referido a la mónada como una energía superior, como algo superior. Si hay algo superior es porque el concepto de superior se compara con otra cosa a la que conceptuamos como inferior. Si no, ni una cosa sería una ni la otra tampoco. El alma precisamente se entiende como la relación entre la mónada y la personalidad, lo superior y lo inferior. Has dicho también que la energía de la mónada desciende, no que tiene que descender, sino que ha descendido y continúa y continuará haciéndolo
a la materia. Es otra manera de decir que el espíritu se interna en la materia. Y no es la materia la que desaparece, sino que se enriquece con la parte y sustancia espiritual, que no es lo mismo. Eso nos da pie también para otra cosa que has dicho, de que las energías fuera de nuestro sistema solar no entran a un planeta determinado de manera directa, sino al Sol. Y del Sol se distribuyen a diversos planetas. Pregunta, ¿por qué al Sol? Segunda pregunta, ¿por qué se distribuyen a diversos planetas de manera diferente? Respuesta a la primera pregunta. Toda energía fuera del sistema solar tiene que incidir primero al Sol, porque es el cuerpo más gravitatorio de nuestro sistema solar. Y científicamente se demuestra que a mayor gravedad, mayor poder de absorción de luz. Y la energía es una luz. Por lo tanto, respuesta a la segunda pregunta. ¿Por qué hay distintos planetas que absorben distintas energías del Sol? Unos están situados más lejos, otros más cerca. Unos pueden absorber más calor, otros menos, etc. También por su composición gravitatoria. Gravedad y masa o peso no están en relación directa. Un cuerpo puede ser muy poco másico y tener muy poco peso, y sin embargo ser extremadamente gravitatorio. Fijaros en un agujero negro o en la energía oscura. Bueno, no voy a hablaros ni de una cosa ni de otra, sino de la mónada. Se dice también que la mónada es una emanación directa de Dios, una partícula divina. Es como si esa parte divina se hubiese fraccionado y se hubiese distribuido en otros lugares de donde estaba antes conjuntada. Tiene que evolucionar para luego regresar otra vez conjuntada con la experiencia de ese fraccionamiento, de esa ida y vuelta. Considerar a la mónada como partícula divina o como emanación directa de algo divino, superhumano, ha llevado a la controversia a lo largo de la historia a toda la humanidad y a todos los filósofos. Unos han considerado efectivamente que sí, otros que no. Fijaros que uno de los 4 padres de la Iglesia Católica, Teodosio, fue el primero y el más antiguo, dictaminó: Dios es materia. Luego se desligó de ese concepto de que Dios es esa emanación divina fuera y más allá de lo material. Claro, la Iglesia Católica no hizo caso de Teodosio, tampoco hizo caso de Orígenes con su apostasía, pero en fin, Juan 22 decretó: el alma no es sustancia divina. Sin embargo, todas las tendencias y filosofías orientales sí que afirman que el alma es divina. Las tendencias orientales también dicen que el alma es eterna, pero esa idea proviene de Sócrates. Sócrates decía: si recorres tu alma, nunca llegarás a su principio y nunca alcanzarás su fin. Le daba sentido de eternidad. Pero la parte occidental limita el advenimiento del alma a un acto de voluntad de Dios, no del hombre. Dios es quien crea el alma. Por lo tanto, la parte occidental piensa que el alma es inmortal, pero no eterna. Como veis, hay para todos. El primero que utilizó la palabra espíritu para determinar ese sentido monádico fue Pablo de Tarso. Él fue el primero que habló de espíritu, adoptando esa filosofía de Platón que diferenciaba entre el alma racional o parte superior y el alma irracional o parte inferior en conexión con el reino animal.
Pues Pablo de Tarso a esa parte superior le denominó espíritu. Y a partir de él, todos hemos venido utilizando espíritu. Pero alma siempre en relación entre espíritu y materia. Después de Pablo vino Descartes y marcó un antes y un después en el concepto de espíritu, hasta que llegó Leibniz. Y Leibniz fue el que con su filosofía de la monadología institucionalizó y utilizó la denominación de mónada para aquel espíritu, para aquella alma racional. No tengo conocimientos, y lo he buscado, y si alguien lo sabe que lo diga, de que existiese la palabra mónada antes de Leibniz, sino después. Antes de Leibniz, ni en la filosofía Upanishads, ni en los Vedas, ni en el Tao, ni en el Fuji, no he encontrado la terminología mónada por ningún lado. Siempre después de Leibniz. Has dicho también otro aspecto que es todo eso que nos has explicado a nivel cósmico, de que la conciencia del logos cósmico está situada en el quinto subplano del plano mental cósmico, coincide con que la primera de las tres jerarquías de ángeles solares en la humanidad también están depositadas en el quinto subplano mental cósmico humano, que es el tercero físico cósmico. Pero hay una coincidencia, que también hay una correspondencia. Y cuando hay correspondencia hay una razón. Me estoy enrollando, ¿verdad? Termino. En psicofilosofía existe también una contemplación de la mónada y de la personalidad. Y es un esquema que empieza con dos verbos, ser y estar. Cuando una persona es y está, llega a conocer. Y el conocimiento puede verter hacia un lado y va en memoria, o hacia el otro y va a la sabiduría. Si va a la memoria, tratamos de la personalidad. Si va a la sabiduría, tratamos del espíritu, de la mónada. Pero ambas forman parte de un mismo tronco y no hay que despreciar ninguna de ellas. Si la personalidad es materia, fijaros la gloria y la tremenda oportunidad que tenemos con tener estructura material y disponer de materia. Fijaros que se calcula un 4% de todo el volumen del cosmos es materia. Y en ese 4% están incluidos gases y líquidos. Si conceptuamos eso con la oportunidad de trabajo y con que se calcula que para que un átomo, ya materia, se combine con otro átomo para formar un elemento, fijaros bien, han de transcurrir una media de 100.000 millones de años. ¿Cuánto tiempo ha tenido que haber transcurrido para que tengamos esta estructura material? ¿Qué grandísima oportunidad tenemos con disponer de ella? La disponemos dentro del tiempo. Aprovechemos. Solamente un par de apuntes. Siempre me ha gustado mucho esta reflexión que aporta Eloy en cuanto que la experiencia que tenemos, que adquiere el alma o la mónada en la materia, cuando vuelve a su origen, va coloreada de la cualidad de esa experiencia. La utilidad o el objetivo que tenga esa energía, yo lo ignoro, pero es parte de nuestra aportación creadora. Se dijo también desde el primer día que hay una interacción continua. No existe logos ahí estable y hay una interacción y una comunicación consciente o no.
cuando ahora Eloy comentó la correspondencia que existía entre el quinto subplano del plano cósmico y la parte más del hábitat de las mónadas, si existe esa correspondencia es porque existe una línea de contacto. Quiere decir, por ahí circula la energía de un lugar a otro. No solamente, como hemos comentado otras veces, somos receptores. Participamos de toda la vida de la creación, de forma consciente e inconsciente. Pero bueno, esto es muy largo. Sí quería recoger lo que dice Jesús en el sentido de que parece que hay como una emergencia en este momento para que reconozcamos lo que es la energía del poder, la energía de la voluntad. Incluso decir la palabra poder es que nos da como repelús, le tenemos un miedo a la palabra. Ana creo que lo confundió con lo de los poderes, Sí. Que no tiene nada que ver con los poderes psíquicos desde mi punto de vista, pero sí con lo que es esto que denominamos nosotros voluntad y que siempre lo hemos asociado con el aspecto más espiritual, es decir, con la mónada, con lo que realmente somos. En la medida que existe esa emergencia y grupalmente se está haciendo este trabajo de transmitir, Vicente lo hizo como parte de un trabajo grupal, él lo hizo a su manera en este contexto, digamos para los que éramos receptivos a esa forma de transmitir el mensaje. En otros lugares lo están haciendo otras personas de acuerdo a la receptividad de los grupos correspondientes, ¿no? Y habló del Agni Yoga como el yoga del fuego. Lo relacionamos mucho con Budi, pero realmente significa el yoga del fuego. El fuego lo relacionamos también con la voluntad. Con la mente superior. El señor Agni es el superior de la mente. Simplemente recoger la propuesta de que trabajemos sobre ello, porque creo que a pesar de que él dice si no me voy, nosotros ya estamos en ese lugar intermedio en el que podemos reconocer esa dualidad, pero reconocida conscientemente, no necesariamente como un conflicto ya, sino como un reconocimiento de esa dualidad. Y podemos trabajar conscientemente con una energía y con otra. Por último, que era lo que quería decir desde el principio, y no sé si ahora no recuerdo si lo dije, lo que significa el concepto de redención. Este trabajo que hacemos con la materia es un trabajo de redención. Y la oportunidad de poder hacerlo da la garantía de lo que realmente somos. Después de haber escuchado todas vuestras aportaciones, pues la verdad que lo que pienso es que es importante tomar conciencia del punto en el que estamos, viendo que bueno, pues hay tantas cosas que no alcanzamos, todo lo que nos ha ido pues, explicando Jesús. Y que quizás pues el primer paso que hemos estado hablando era pues que teníamos, siempre que vigilemos nuestros estados de conciencia, pero que nos olvidemos de nuestra personalidad, ¿no? para realmente llegar a nosotros mismos. Y por un lado, pues a veces tienes esas ansias de decir quiero alcanzar a saber más, a comprender más. Por otro lado, también hay una parte de ti que dice, bueno, pues si de momento no lo entiendes o no lo puedes percibir es porque no estás preparado para ello. Igual esas ansias, esos deseos pueden ser una barrera. Quizás sea más importante
Es una pregunta que hago. Tratar de ser más conscientes, de vivir más plenamente, con más plenitud, y en ese momento creo que es cuando puedes percibir más. Nada más. Yo creo que estoy obligado a romper una lanza a favor de todos nosotros, ¿eh? Y ahora diré por qué. Jesús, has hecho una conferencia y elijo las palabras adecuadas, a mi criterio, poderosa y sintética. Sí. Y tú lo sabes por qué. ¿Y por qué rompo la lanza? Por una razón. Porque tal poder de síntesis de la conferencia hace 4 o 5 siglos te hubiera llegado a la orilla. Y me parece que a nosotros también. Bueno, escucharte simplemente por estar a tu lado. Me llevo. Bueno. Posiblemente hace un siglo hubiera sido objeto de escándalo y de expulsión de cualquier círculo esotérico bien intencionado, porque lo que has dicho es muy fuerte. ¿Pero por qué rompo una lanza a favor de todos nosotros? Porque lo que ha dicho es tan fuerte que hemos sido capaces de asimilarlo con naturalidad. Cuidado, no pensemos y digamos, qué cosas más profundas ha dicho Jesús, qué mente tan cósmica y tan iluminada. No, pensemos que nosotros hemos sido capaces de oírlo sin escandalizarnos. Porque la semilla que Él ha plantado forma parte de nuestro terreno y por lo tanto la aceptamos con cariño y entendimiento. ¿Es cierto o no? Sentámonos bien en ese aspecto. Dicho esto, quisiera hacerte una pregunta. El otro día estuve leyendo un texto de la tabla Esmeralda de Todd, y el hombre decía que todo el espacio es tiempo y que todo acontecimiento no forma sino parte de un movimiento dentro de ese gran espacio. ¿Cómo entenderías tú entendido el factor tiempo dentro del aspecto de la conciencia en general de todo cuanto nos has descrito? No puedo valorar si la conferencia es poderosa y si es sintética porque no he podido seguir la cantidad de ideas y de conceptos o sea, he hecho un esfuerzo. Yo no me he leído nada de tibetano ni tampoco he leído nada de Ankara excepto alguna conferencia, pero no podía seguir porque realmente, bueno, los que habéis leído mucho igual sí, pero iba rapidísimo, los conceptos y las ideas iban a una velocidad enorme. Entonces yo creo que en principio yo no me he sentido atraída tampoco de momento por estudiar al maestro tibetano, porque he estado ocupada en ser, como decía Eloy, ¿no? Y he ocupado mi energía y mi tiempo, bueno, porque no me he sentido atraída, porque cada uno, ¿no?, lleva su camino, su proceso y lo lleva de una forma. Pero ahora mismo sí que estoy interesada, ¿no? Pero me ayudaría, no sé a los demás, ¿no?, pero a mí me ayudaría que utilizaras la pizarra o que solamente trabajaras con algunas de las ideas, o sea, con menos ideas. A mí no. Claro, es que es mucho. Necesitamos ahí que teníamos de las ponencias estaba en que el ponente exponía su ponencia